¿Te vas a comprar una casa? O más concretamente, ¿tienes pensado pedir una hipoteca próximamente? Pues si es así, este es tu vídeo, porque hoy veremos todo lo que necesitas saber antes de pedir una hipoteca. Entenderás qué es una hipoteca exactamente, los tipos de hipoteca que existen, cuál es el que más te conviene actualmente a ti, y además te daré algunos truquitos para que puedas ahorrarte un auténtico pastizal. Bien, lo primero y más básico, ¿qué es una hipoteca? Bueno, pues básicamente una hipoteca es un préstamo de mucho dinero que le pides al banco con el objetivo de comprar una casa, un apartamento o cualquier otro inmueble. Luego, ese préstamo lo pagarás poco a poco en cuotas mensuales. La diferencia principal con un préstamo es que, si llegado el momento no puedes seguir pagándola, el banco podría tomar esa casa como garantía para saldar tus deudas. Vamos, básicamente que el banco se queda la casa y arreglado. Bueno, o al menos por norma general. Normalmente, cuando hay un impago, el tema suele quedarse ahí, ya que las casas suelen revalorizarse con el tiempo y el banco suele saldar la deuda con esa casa que se ha quedado. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En la crisis de 2008, donde hubo fuertes caídas en los precios de las viviendas, se dieron casos en los que el banco no era capaz de recuperar todo ese dinero con la casa que se había quedado en garantía, por lo que el tenedor de esa hipoteca se quedaba sin casa y además tenía que seguir pagándole al banco. Esto no suele ser la tónica habitual, pero bueno, siempre está bien que lo llevéis en cuenta. Bien. Vamos a suponer que te has decidido a pedir esa hipoteca para la casa de tus sueños. Vale, pues es ahora el momento de atender a las 4 cosas más importantes que tienes que mirar en una hipoteca. La cantidad de dinero prestado que vas a necesitar, el tipo de hipoteca que vas a pedir, el tipo de interés que vas a pagar para que el banco te deje ese dinero y el número de años en el que devolverás ese dinero. Pero bueno, para hacer más sencilla la explicación, vamos a tomar como ejemplo una casa o una vivienda de 200.000 euros. También puedes hacer este ejemplo con dólares, pesos o la moneda que tú tengas en tu país. Vale, ya tienes fichada tu casa soñada. Espectacular. Su jardincito, piscina, zona tranquila, fetén. Lo siguiente que necesitas saber es qué cantidad de dinero vas a poner tú de tu bolsillo y qué cantidad de dinero vas a pedirle al banco. Importante, llegados a este punto, recuerda que una vivienda, aunque valga 200.000 euros, en el proceso de compra vas a necesitar más dinero, ya que habrá que pagar al notario, al registro de la propiedad, amueblar la casa, pagar impuestos, etcétera. Así que mucho ojito con llevar esto en cuenta. En España, y sin contar todo esto que te acabo de mencionar, lo mínimo que debes poner tú de tu bolsillo suele ser alrededor del 10% del valor de la vivienda. Es decir, en este caso, por ejemplo, el 10% de 200.000 euros, 20.000 euros. Aunque para ser justos, lo habitual suele ser que te pidan el 20% de esa vivienda. Es decir, en este caso, 40.000 euros. Pero ojo, esto no siempre ha sido así. Imaginaros hasta qué punto llegó la locura de la burbuja inmobiliaria, que como el precio de las casas siempre subía y nunca bajaban, los bancos no solo te daban el 100% del valor de la vivienda, sino que te daban más del 100% para que pudieses amueblarla con todo lujo de detalle, irte de vacaciones con tu familia para, por supuesto, no perdértelas ese año, comprarte un coche, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas, una tremenda irresponsabilidad por parte de los bancos. En fin, pero dejando esto a un lado y volviendo a nuestro ejemplo, en España existe un truquito para que te puedan dar incluso el 100% del valor de la vivienda. Si un tasador te tasa la vivienda por encima del valor real de esa vivienda, el banco suele estar dispuesto a creerse esa tasación y por tanto ese 80% de ese nuevo valor seguramente se acerque al 100% de lo que realmente estás pagando. Es decir, si un tasador te tasa esa vivienda de 200.000 euros en 250.000 euros y vas al banco y te deja el 80% de esos 250.000 euros que corresponden a 200.000 euros, habrás conseguido una hipoteca del 100% del precio real de esa vivienda, que eran 200.000 euros. Ojo, esto no es ninguna recomendación, simplemente quiero que tengáis en cuenta que existen este tipo de truquitos. Pero bueno, decidas lo que decidas, recuerda que cuanto más dinero pongas de tu bolsillo, menos dinero le deberás al banco, y por lo tanto menos intereses acabarás pagando. Bien. Pues como lo normal es que nos pidan el 20% del inmueble en concepto de entrada para que nos den ese préstamo, vamos a coger esta cifra. Por lo tanto, deberemos dar una entrada de 40.000 euros. Vale, y ahora el siguiente paso. ¿Qué hipoteca escojo? Bueno, en primer lugar déjame presentarte los 3 tipos de hipoteca más frecuentes. La hipoteca a tipo fijo, la hipoteca a tipo variable y la hipoteca mixta. Para entender esto, tienes que saber que existe un tipo de interés oficial que ponen los bancos centrales. En el caso de España, el Banco Central Europeo. Este tipo de interés oficial es básicamente el tipo de interés al que el Banco Central deja dinero a los bancos comerciales, el BBVA, CaixaBank, etc. Pero los bancos no solo piden dinero al Banco Central, sino que se prestan entre ellos. Y el tipo de interés medio al que se prestan entre todos estos bancos es el que se conoce como Euribor, y que es básicamente el tipo de interés que se usa como referencia para las hipotecas. Si quieres saber más acerca de los tipos de interés y su importancia, que no es poca, por aquí arriba y en la descripción te dejaré un vídeo hablando mucho más en detalle
de todo esto. En las hipotecas de tipo variable, por ejemplo, el tipo de interés aplicado suele ser el Euribor más un porcentaje extra, que suele recibir el nombre de diferencial. Por ejemplo, si el Euribor anual está al 3% y el diferencial es del 1%, al banco anualmente le acabaremos pagando un 4%. 3% del Euribor más un 1% de diferencial. ¿Se entiende, verdad? Y ojo, porque el Euribor en realidad varía cada día, por lo que la cuota no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, cuando el Euribor suba porque los tipos de interés hayan subido, pagarás una cuota mayor. Y cuando los tipos de interés bajen, el Euribor también lo va a hacer, por lo que en ese caso pagarás menos. Pero bueno, no te preocupes tanto por esto porque lo que vas a pagar de intereses por tu hipoteca no te va a variar cada día. Estas revisiones de tipos de interés en tu hipoteca se suele hacer cada 6 o 12 meses, por lo que la actualización del Euribor en tu hipoteca se hará 1 o 2 veces al año como mucho. Bien, en el caso de las hipotecas a tipo fijo suelen ser un poquito más caras que las de tipo variable. Es decir, cuando la contrates pagarás un interés un poquito mayor, pero a cambio sabes que este tipo de interés no va a variar, siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, estarás protegido ante cambios de tipos de interés o en este caso del Euribor. En resumen, con las hipotecas de tipo fijo vas a saber con seguridad lo que vas a acabar pagando cada mes. En el caso de este tipo de hipotecas y debido al gran riesgo que supone para un banco dejarte ese dinero a un tipo fijo durante tanto tiempo, el tipo de interés que te apliquen será mayor cuanto mayor sea el plazo de devolución. Básicamente que a una hipoteca a 30 años se le va a aplicar un tipo de interés fijo mayor que a una hipoteca a 15 años. El tercer tipo de hipotecas son las hipotecas mixtas, y es un tipo de hipoteca que combina las dos anteriores. Se aplica un tipo de interés fijo durante un periodo prefijado de años y tras eso se aplica un tipo variable hasta el final del plazo de devolución, vinculado por supuesto al Euribor, como hemos comentado antes. Este tipo de hipotecas tienen la ventaja de que estás menos expuesto al Euribor durante los primeros años, que realmente cuanto más puede sufrir tu cuota hipotecaria. Además, el tipo de interés fijo que te aplican en este tipo de hipotecas es menor que el que te aplicarían en una hipoteca a tipo fijo, ya que el banco solo corre ese riesgo los primeros años. Por contra, el diferencial luego, cuando se pase a tipo variable, será un pelín superior al de la hipoteca a tipo variable. Vale, y ahora puede que estés pensando, vale, ¿y qué tipo de hipoteca cojo? ¿Cuál sé cuál es mejor? ¿Cuál me conviene más? Pues bien, como casi todo en las finanzas, depende. Si los tipos de interés están bajos, lo mejor es una hipoteca a tipo fijo. Por ejemplo, en la última década, a excepción por supuesto de estos 2 últimos años, hubiese sido ideal para haber cogido una hipoteca a tipo fijo, ya que si lo recuerdas los tipos de interés estaban incluso en negativo. Por otro lado, si los tipos de interés están subiendo, pero hay previsiones de que puedan bajar en los 2-3 próximos años, una hipoteca mixta sería lo más conveniente. Finalmente, si los tipos de interés ya están altos pero están en descenso, lo mejor sería una hipoteca a tipo variable. Aquí, por supuesto, también hay un truco interesante. Si el Euribor está alto, podríamos contratar una hipoteca a tipo variable, y cuando estos bajen, ir al banco para negociar un cambio a una hipoteca a tipo fijo. Bien, pues ya sabemos cuánto dinero te hace falta y cuáles son los tipos de hipoteca que tienes a tu disposición. Pero, ¿qué tipo de interés te van a aplicar? Bueno, tanto si es fija como variable, eso va a depender de cómo lo negocies con tu banco, ya que depende de distintos factores. Lo que sí podría sugerirte encarecidamente es que preguntes en varios bancos, o que utilices algún comparador de hipotecas online, en donde cada banco te hará su oferta. Otra cosa que muy posiblemente te vayas a encontrar cuando vayas a negociar con el banco es que este te ofrezca un pequeño descuento por contratar con ellos algún producto, como un seguro de vida o del hogar, domiciliar tu nómina con ellos, un servicio de alarma, etc. En realidad esto tiene lógica. Cuanto más negocio hagan contigo, más te van a recompensar por ello. Eso sí, te recomiendo que hagas tus cuentas para ver si la contratación de ese servicio compensa el descuento que te ha aplicado el banco. Por último, vamos a por la última clave, el número de años al que vas a pedir tu hipoteca. Para esto, primero tienes que saber una cosa súper importante. Las hipotecas que se conceden en España normalmente siguen el modelo francés. Esto significa que los primeros años pagas una cuota de intereses bastante más alta y menos de capital. Conforme avanzan los años, la cantidad de intereses que se pagan en proporción es menor y la cantidad de capital que se va devolviendo es mayor. Pero bueno, por si no ha quedado claro, te pongo un ejemplo. Volvamos a aquella casa de tus sueños, cuyo coste eran 200.000 euros. Recuerda que lo normal es que tuvieras que poner de tu bolsillo el 20%, es decir, 40.000 euros, por lo que habrías pedido al banco una hipoteca de 160.000. Imagínate que consigues una hipoteca a tipo fijo del 3% durante 30 años. Pues bien, al final de esos 30 años habrás pagado prácticamente 243.000 euros al banco, en cuotas mensuales de aproximadamente 675 euros. Pero según el sistema francés, en el primer mes estarás pagando de esos 675 euros aproximadamente 400 euros en intereses y 275 solamente en devolución de capital, mientras que en el último mes, en el mes 360, habrás pagado 1,70 de intereses y 673 euros de capital. Por cierto, si queréis hacer vuestros propios cálculos, en la descripción os he dejado un enlace a una calculadora para calcular el cuadro de amortización de una hipoteca. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo, la parte que pagas en intereses cada vez es menor. Esto en realidad es un detalle muy importante. Imagínate que te ascienden en el trabajo
te toca la lotería o has cobrado una herencia recientemente y quieres acortar tu hipoteca devolviendo del tirón una parte de lo que debes al banco. Pues bien, por cómo está diseñado el modelo francés, sería ideal que te tocase la lotería cuanto antes, ya que si desafortunadamente te tocase la lotería al final del plazo de tu hipoteca, prácticamente no valdría la pena devolverlo, ya que lo que estarías pagando en ese momento en concepto de intereses sería prácticamente insignificante. Si a eso le sumas el factor inflación, tendría aún menos sentido. Es decir, si el dinero pierde valor año tras año, tiene poco sentido querer amortizar tu hipoteca en los últimos años, ya que ese dinero de esas cuotas mensuales van a suponer menor esfuerzo a tu bolsillo año tras año, o lo que es lo mismo, 600 euros no supondrán el mismo esfuerzo ahora mismo que dentro de 5 años. Por cierto, si no sabes bien lo que es la inflación, por aquí y en la descripción te dejaré un vídeo hablando mucho más en detalle de todo esto, por si te interesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like para seguir apoyando a este canal y si aún no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. Chao.